En este vídeo os voy a explicar las 3 palabras de morfología que os he dejado pendientes del el otro día para que las pudierais descomponer, explicar el proceso y demás. Malhumorados, insobornable y rejuvenecida. Malhumorados, bueno. De la unión de dos lexemas, mal y humor, se forma la palabra compuesta malhumor. Mediante un proceso de flexión, porque para crear el verbo malhumorar lo creamos mediante flexión, no mediante derivación, mediante un proceso de flexión creamos el verbo malhumorar, y mediante un posterior proceso de derivación creamos mediante parasíntesis, y aquí es donde está la parasíntesis, creamos la palabra definitiva del adjetivo malhumorado. Es parasintética porque combina composición, malhumorar, y derivación, malhumorado. La segunda parte de la composición se deriva. ¿Cómo hacemos el desglose? Mal es un lexema, humor es el lexema, la A es vocal temática de primera conjugación, ado es un morfema derivativo, sufijo de verbal porque procede de un verbo adjetival, la O es un morfema flexivo de género y la S es un morfema flexivo de número. ¿Vale? La categoría gramatical es un adjetivo. Vamos a insobornable. Viene de sobornar, si queréis de soborno, sobornar, lo más cómodo si queréis inmediatamente empezar por el verbo sobornar, sobornar, sobornable, insobornable. No podemos colocar el prefijo después de sobornar porque no existe insobornar. Por lo tanto, el proceso lo deberíamos explicar que del verbo sobornar, mediante un proceso de derivación por sufijación, se crea el adjetivo sobornable. Y mediante un posterior proceso de derivación por prefijación, creamos el opuesto insobornable. ¿Y cómo es el desglose? In, morfema, derivativo, prefijo, in es de negación. El lexema, me voy al verbo y separo la terminación de la raíz. El lexema soborno. La A, vocal temática de primera conjugación. Ble, no hable, ble, solo ble, que es la terminación adjetival, es el morfema derivativo, sufijo de verbal adjetival. Ya la tendremos hecha. Y la última, rejuvenecida. Viene de joven y directamente de joven creamos el verbo rejuvenecer. En este caso es una forma parasintética, no existe juvenecer ni rejoven. Mediante un proceso parasintético a la vez, prefijo y sufijo, creamos el verbo de forma parasintética. Y por último, lo derivamos y creamos el adjetivo. Por lo tanto, la explicación del proceso sería que del adjetivo sustantivo, joven puede ser tanto adjetivo como sustantivo. Es verdad que originalmente es un adjetivo, pero ya casi siempre se utiliza como un sustantivo. Se crea mediante un proceso de parasíntesis por prefijación y sufijación, se crea el verbo rejuvenecer. Y por último, mediante un posterior proceso de derivación por sufijación, creamos el adjetivo rejuvenecida. El desglose, morfema, derivativo, prefijo, que significa volver a, como volver a la juventud. El lexema, juven, es el lexema. Ahí creamos el EC, colocamos EC, que es un morfema derivativo, sufijo, denominal, si consideramos que joven es un adjetivo, verbal, me sirve para crear el verbo, rejuvenecer. La I, sabéis que es vocal temática, en este caso de segunda conjugación. Para crear los participios de la segunda conjugación utilizamos la I. Ida es un morfema derivativo, sufijo, procede de un verbo, pues de verbal, a adjetival. Y por último, la A es un morfema flexivo de género. ¿Vale? Comprobadlo, entenderlo sobre todo. Si tenéis cualquier duda me escribís, me mandáis un mensaje, un correo, lo que queráis y lo comprobáis. Un saludo y hasta la próxima.